Hoy celebramos Cristo Rey. Cristo Rey es una gran fiesta, es una solemnidad en la iglesia, es muy importante, porque es en donde proclamamos con nuestra boca y nuestro corazón que Cristo es no solo nuestro Rey, sino el Señor de la vida y de la historia. Como decía la lectura del Apocalipsis, el Alfa y el Omega, esto es, el inicio y el fin. Proclamar a Cristo Rey es algo que los santos han hecho siempre. De hecho, si Jesucristo no fuera el Rey de ellos, difícilmente ellos estarían sirviéndolo, ¿verdad? Y esta figura de Cristo Rey, al menos como pueblo mexicano, trae también mucha fuerza. Todos los cristeros, por ejemplo, de allá de 1936 a 39 en México, pues en el nombre de Cristo Rey estaban buscando la libertad, estaban buscando que sus derechos se pudieran hacer válidos en el Estado, estaban buscando pues que la piedad popular se extendiera y sobre todo que reconociera a Dios como Señor. Tenemos, por lo tanto, esa parte de nuestra historia. Tenemos la historia de los mismos santos y las lecturas del día de hoy lo que nos quieren transmitir es como una especie de esbozo de por qué realmente Jesús es Rey. La primera lectura del libro de Daniel. Daniel era un profeta, ¿ok? Y aquí lo que está diciendo, que quizás a veces nos deje un poco con la duda, dice Daniel: tuve una visión nocturna. Esto es como una especie de sueño, ¿no? Alguien semejante a un hijo de hombre, o sea, Jesús se dijo que es el Hijo del Hombre, venía entre las nubes del cielo. Ya estamos ahí prefigurando a Jesucristo como el Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo. Y luego dice: avanzó hacia el anciano de muchos siglos, esto es, Dios Padre, el Señor, y fue introducido en su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de las lenguas lo servían, porque su reino es un reino eterno y su poder no terminará. Fíjense, estamos hablando de una figura que es el Hijo del Hombre, que se presenta ante el anciano que es eterno, que le da la gloria, la soberanía, el poder y que su reino jamás terminará. Pues claro, uno dice, pues es Jesucristo. Si recordamos todo lo que le sucedió a Jesús, estas cosas fueron las que se mencionaron. De hecho, el por qué lo acabaron condenando fue gracias a esta profecía. Gracias entre comillas. O sea, evidentemente los escribas y fariseos conocían el libro de Daniel y sabían todo lo que decían los profetas, ¿no? Y cuando Jesús de repente dice: y verán al Hijo del Hombre subir y bajar del cielo y las nubes y tal, nosotros lo escuchamos y quizás nos imaginamos como una personita, ¿verdad?, subiendo y bajando de las nubes y decimos: pues está curiosa la imagen. Ellos no, porque asociaban directamente este pasaje profético a lo que Jesús les estaba diciendo. Y este pasaje profético se refiere al Mesías. Entonces Jesús, cuando les dice eso, Jesús mismo a él se estaba diciendo: yo soy el Mesías. Y para ellos era un escándalo, porque no podían creer que el Mesías estaba ahí presente delante de ellos. Entonces ahí ya encontramos un primer punto de unión entre el profeta Daniel y el libro de San Juan, que es muy interesante realmente. Y luego en el Apocalipsis, miren qué hermosa introducción se echa el apóstol. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es una introducción solemnísima, pero en el fondo lo que está subrayando el escritor sagrado es el reino, de nuevo. Entonces, si por un lado el profeta Daniel ya estaba hablando del Mesías como el Hijo del Hombre, a quien se le iba a entregar el poder y el reino que era eterno, aquí en el Apocalipsis San Juan está hablando de lo mismo, pero ya lo está uniendo directamente a Jesucristo, ya no cabe duda.
Ya no es como en el Evangelio, que lo deja un poco velado todavía por el comentario que dice antes de su muerte. Ahora ya es directamente, Jesús es ese Hijo de hombre. Y Jesús es a quien se le merece todo el poder, el honor y la gloria y el reino, que es para siempre. Tenemos, por lo tanto, Apocalipsis, libro de Daniel. Y llegamos ahora sí al Evangelio, en donde está Pilato con Jesús y le dice, tú eres rey. Y miren cómo le dice, tú eres rey de los judíos. Todavía lo acota al pueblo judío. Jesús nunca le dice, sí, yo soy. Jesús tampoco le dice, no, te equivocas. Y luego Pilato más bien le dice, tu pueblo te ha entregado a mí. Cuando le pregunta después Pilato más adelante, con que tú eres rey, y ya no lo acota a de los judíos, es entonces cuando Jesús le dice, tú lo has dicho. Porque Jesucristo es rey de todos. No es rey solamente de un pueblo, no es rey nada más de una raza, es rey de todos. Y cuando estamos celebrando en esta solemnidad a Jesucristo, rey del universo, universo es eso, es todo, abarca completamente la creación. También a nosotros que somos criaturas. Y ahí nos colocamos en la solemnidad del día de hoy. Si reconocemos a Jesucristo como Rey, ¿eso qué hace de nosotros? Y podemos recordar la vida de los santos y sobre todo aquí que estamos ahorita en esta Basílica de Santa María de los Ángeles, la vida de San Francisco de Asís, sirviendo al Rey eterno, en todas sus formas, en todas sus maneras. San Francisco de Asís era una persona de estatura baja, 1,50 m a lo mucho, pero que hizo grandes cosas por Dios. Sí, cumplió su voluntad, sí, lo siguió, sí, escuchó e hizo caso, pero como ya hemos ido viendo también, San Francisco de Asís dejó que Dios soñara con su vida. Con su vida. Cuando Dios sueña con tu vida, hace grandes cosas. Y estamos aquí en la cripta, que se ve muy sencilla, pero todo lo que sostiene arriba es tremendo. Así es la vida nuestra, Son cosas sencillas, básicas, las que nos sostienen. Y arriba podremos tener una cosa tremenda, preciosa. ¿Qué es lo que te sostiene a ti en tu vida? A San Francisco lo sostuvo el amor de Dios, ciertamente. Y ese fue su pilar. ¿A ti qué te sostiene? Y no me digas 10 cosas, ni siquiera 5. ¿Qué te sostiene en tu vida? Hoy por hoy encontramos a muchas personas que luego pierden el sentido de su existencia, ¿no? Y se la pueden pasar viajando, comprando cosas, ganando mucho dinero, estando en muchas fiestas, con bastantes relaciones sociales, y luego terminan mal. Cada vez hay más casos de jóvenes entre sus 20 y 30, pues que se quitan la vida porque no encuentran sentido a la existencia. Jóvenes, por ejemplo, en el mundo del modelaje también, que están vacíos por dentro, que dejan de comer, que dejan de amar, que se sienten usados por el consumismo del mundo. Y si yo les preguntara, bueno, ¿cuál es tu pilar? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu esencia? Yo les aseguro que Dios no está ahí. Dios no está ahí. Pero cuando Dios está, te sostiene y te transforma y te da plenitud. Cuando Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, por algo lo dice. Porque el que se fundamenta en Jesús va a ser pleno. La vida de los santos es así, aunque tuvieron muchos problemas y muchas vicisitudes y muchos temas. Francisco en su vida, antes de morir, a los 2 años, antes de su muerte, tuvo los estigmas. San Francisco de Asís además batalló de la vista hacia el final. Dicen que incluso tenía una depresión mayor muy severa. Dejó de comer un buen rato, no quería ver a nadie, etc.
En su humanidad, en su psicología, también se vio afectado San Francisco. Ciertamente por decisiones que también él tomó, pero ahí Dios estaba con él y nunca lo dejó. Después sus mismos hermanos lo echaron, después se dividió toda la rama franciscana, lo metieron de nuevo en prisión, porque antes los monjes tenían prisiones en las partes de abajo, los calabozos, ¿no? Los dungeons, y ahí estaban metidos. San Francisco la pasó dura. Y quizás uno le podría preguntar a ese pequeño pobrelo de Asís, como le llaman, ¿no? El pobre de Asís. ¿Qué te hizo soportar todo eso, Francisco? ¿Por qué te mantuviste en pie? ¿Por qué no simplemente como los jóvenes de hoy dijiste, ahí se ven? ¿Por qué no echaste todo por la borda, Francisco? ¿Qué es lo que te sostuvo? Y muy posiblemente de su boca escucharemos la respuesta: Jesucristo. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él al inicio, cuando llamó a los primeros frailes, no tenía una orden escrita, era oral. Y le preguntaban: Francisco, dinos cuál es tu regla, dinos qué es lo que estás siguiendo. Y Francisco decía: es que no tengo que explicarles nada, tomen el Evangelio y esa es mi regla. Y cuando va con el Papa, le pregunta al Papa lo mismo, le dice: Francisco, no puedes fundar algo si no tienes una regla, una constitución. Y le dice: aquí está mi regla, aquí está mi constitución, y le saca el Evangelio. Porque el Evangelio es Jesús. Su regla de vida era Jesucristo. Todo se ordenaba a Jesucristo, Rey y Señor. Y por eso Francisco llegó a ser lo que es. Y por eso incluso entre todo lo que vivió, fue muy feliz. Y descubrió en la creación a hermanos y hermanas, en la naturaleza, en el mundo. Hoy que tanto criticamos luego a nuestro querido Papa Francisco, cuando nos habla, ¿no?, de la Madre Tierra. Pues el Padre Pío hablaba de la Madre Tierra. En la capilla del Padre Pío estaba dibujada la Madre Tierra, porque está sacado del cántico de las criaturas de Francisco. Y el canto de las criaturas de Francisco es una alabanza a Dios como Rey. Y a veces nos llenamos de tanta ideología, de tanta basura que nos venden los medios de comunicación, que incluso lo que es bueno, bello y verdadero, lo queremos tumbar a golpes. No se puede hacer eso si queremos ser cristianos. Y tenemos más bien que profundizar en el tesoro de nuestra fe, en el camino de los santos. A Francisco nadie le dijo lo que él escribió. Él lo fue descubriendo en su vida porque estaba unido a Dios, porque su pilar y su esencia era Jesucristo, punto. ¿Tú qué has descubierto en tu vida? ¿Cuál es tu pilar? Y quizás en este momento me digas: no, padre, pues me pesca un poco en curva. No te vayas de la peregrinación sin saber cuál es tu pilar. No te vayas de la peregrinación sin saber qué has descubierto gracias a ese pilar que tienes. Porque te das cuenta de la vida desde otra perspectiva completamente diferente. La vida no es, y entiéndeme bien esto, la vida no es lo que estás viviendo. La vida es mucho más. La vida es mucho más de lo que estás todos los días viviendo. No te enfrasques en tu rutina. No te enfrasques en tu día a día. Enfráscate en Dios. Pero cuando te enfrascas en Dios, al contrario, Él te abre las puertas, Él te abre la visión, Él te dice: hey, la vida está para disfrutarse y para vivirse. Y no como un libertinaje, sino en verdadera libertad. Y no en un mundo de perdición, sino en un mundo de belleza. ¿Cuánto hemos descubierto estos días nosotros, entre nosotros y con los santos, que realmente llenan el corazón? Y uno dice: yo quiero ser así, yo quiero vivir así. No quiero estar lejos de ese camino, porque voy a volver a lo mismo, a amargarme la vida, a quejarme a cada rato, a olvidarme de que Dios es mi pilar y mi centro y es el que le da sentido a mi existencia, a que Jesucristo es mi Rey y es mi Señor. Hoy celebramos esa solemnidad y hoy recordamos a San Francisco de Asís también por estar aquí en la Basílica. Pidámosle su intercesión para que nos ayude a ser pobres de espíritu,
Él era el pobre de Asís, a pesar de haber venido de una familia rica, porque su papá era vendedor de telas, de mucho dinero. Y él se desnudó por completo y le dijo: te dejo todo lo que me has dado, porque yo soy solo de Cristo. Que Cristo sea el Rey de nuestra vida, ahora y por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.